que Él nos llena del fruto de amor y gozo y paz. Pedimos, oh Señor, que nuestras vidas serían fructíferas por medio de tu Espíritu. Aparte de Él, no podemos vivir esta vida. Ayúdanos, oh Señor, de andar por el Espíritu. Llénanos, oh Señor, en este tiempo, en tu palabra. Abre nuestros ojos y orejas para entender y poner en práctica lo que encontramos en tu santa palabra. Para la gloria de Cristo oramos. Amén. Este día, en el calendario de la iglesia alrededor del mundo, la iglesia celebra el día de Pentecostés, el día 7 semanas después de la resurrección de Jesús, cuando Él, ascendido a la diestra del Padre, derramó sobre la iglesia el Espíritu Santo. El Espíritu llenó los creyentes y desde este día en adelante el Espíritu ha llenado cada creyente y nos ha dado el poder para vivir la vida cristiana. Y hoy queremos estudiar un poco de la obra del Espíritu en la luz de lo que estamos estudiando en esta breve serie sobre las disciplinas espirituales. Si recordamos la primera lección hace 2 semanas, en 1 Timoteo 4:7, vemos ese versículo. Disciplínate para la piedad. Tenemos responsabilidad para disciplinarnos como atléticos en una competencia, pero no físicamente, o pues físicamente sí, pero más que físicamente, espiritualmente. Disciplinarnos en áreas como la Biblia, en la oración, en sirviendo a otros, en la adoración congregacional. Y todo eso es necesario de nuestra parte. Tenemos que disciplinarnos, pero siempre tenemos que recordar que estas disciplinas son disciplinas espirituales. En otras palabras, que es el Espíritu de Dios quien nos da poder, la motivación y quien por medio de estos medios produce fruto. No podemos hacerlo en nuestra propia fuerza. Necesitamos el Espíritu. Y esto es lo que queremos estudiar hoy en Gálatas 5. Al principio y al fin de nuestro pasaje hay un mandamiento. Y este es andad por el Espíritu. Y queremos entender mejor qué significa para andar por el Espíritu. Y por eso quiero dar una ilustración que de todos mis hijos, tal vez porque ella es lo menor y porque tiene sus 4 hermanos mayores para ayudarles y traer las cosas para ella, pero Selah ha sido lo más lenta para aprender de caminar. Pero creo que ella sirve como una ilustración de qué significa para andar por el Espíritu. Entonces voy a tratar, vamos a ver cómo funciona. You wanna walk with me, Selah? You wanna walk? Yeah? Okay. Okay, can you walk? Yeah? Yeah? Poco a poco, paso a paso, sin mi ayuda, caería. Ella depende en mi ayuda, pero también ella tiene que mover sus pies. No estoy moviéndose así, no es caminando. Está andando, pero con la ayuda, con el poder de alguien más poderoso, dándole dirección, dándole fuerza. Good job, Selah. High five. Yeah, good job. Yeah, good job. Yeah. Entonces, esa es la idea de andar por el Espíritu. Hay los dos lados. El Espíritu es lo más poderoso, pero también tenemos que mover nuestras pies espiritualmente hablando. Lo siento, no podemos continuar con la ilustración para siempre. Ok, entonces nuestro texto, Gálatas 5, vamos a ver los versículos 16 hasta 25. Y en esta sección comienza y termina
con el mandamiento, andad por el Espíritu. En medio de eso encontramos dos secciones, o de verdad tres, pero vamos a verlo como dos. Al principio y al fin, nos sujeta el libro del pasaje, versículos 16 hasta 18, y versículos 24, 25, habla de la batalla que hay entre un creyente en Cristo, la batalla entre la carne y el Espíritu. En estas secciones encontramos el mandamiento que tenemos que andar por el Espíritu y no cumplir los deseos de la carne. Esta es la primera sección. En el centro del pasaje vamos a ver las evidencias, las marcas, los frutos que dan evidencia si estamos andando por la carne o por el Espíritu. En versículos 19 a 21 encontramos las obras de la carne, y en versículos 22, 23 encontramos el fruto del Espíritu. Y el punto de todo esto es, en nuestras disciplinas espirituales, el mandato por nosotros es andar por el Espíritu. Él es el motor, quien nos da el poder para disciplinarlos para la piedad. Entrando en el texto, entonces, versículos 16 hasta 18, leemos: digo pues, andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La primera cosa que encontramos aquí es que hay una batalla entre dos lados en medio de un creyente. Por un lado hay la carne, el otro lado hay el Espíritu. Y queremos entender cuáles son esos dos lados. Primeramente la carne. La carne es el deseo natural de un pecador. Es el pecado original que fue pasado desde Adán a nosotros. Desde el primer pecado, la naturaleza humana ha sido desobedecer a Dios. Dios dice, anda en esta dirección, y decimos, no, vamos en esta dirección. Es esta lucha en contra de Dios, este corazón desobediente. Este es la carne. Todos nosotros, tristemente, estamos nacidos así. No tenemos que entrenar a nuestros hijos de desobedecernos. Este viene naturalmente. Todos son pecadores porque este carne, este deseo original, natural de la humanidad por causa del pecado de Adán. El otro lado es el Espíritu. Sabemos que hay un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos del Espíritu, no estamos solamente hablando de un poder o un viento. El Espíritu Santo es Dios, es una persona, quien puede ser entristecido por nuestro pecado. Y esta persona, cuando creemos en Cristo, hace un morar en nosotros. Somos su hogar. Y Él comienza de cambiarnos. Él cambia nuestro corazón, cambia nuestros deseos. Antes, nuestros deseos eran puramente malos, pero por el Espíritu Santo, Él comienza de cambiar cómo pensamos, lo que deseamos, para que hay una lucha, hay una batalla en nosotros, como leemos en versículo 17. El deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. O sea, has experimentado esta misma lucha en tu vida. Hay cosas que sabes que este es lo correcto, es lo que debo hacer, es lo que el verdadero yo quiero hacer, pero hacemos lo opuesto. ¿Por qué? Es porque todavía hay esta carne, estos deseos antiguos que tenemos que luchar, batallar en contra de ellos. Pero hay buenas noticias. Pasa conmigo a versículos 24 y 25. Al fin de esta sección,
Él regresa a esta idea de esta batalla y nos da esperanza. Dice versículo 24, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Otra vez, los que son de Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que son de Cristo Jesús? Los que creen en Cristo, los que son unidos a Cristo por fe, los que tienen el Espíritu. La promesa es, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando creímos en Cristo, por la gracia de Dios, muchas cosas maravillosas ocurrieron. Uno de esos, como nuestro hermano leyó por nosotros en Gálatas 2:16, es que éramos justificados. Dios nos proclamó justos en sus ojos por fe en Él. Otra cosa maravillosa ocurrió. El antiguo yo, el antiguo carne, dice el texto, fue crucificado. Tomamos en nuestra mente, es una cruz, a donde Jesús murió. No fue solamente Jesús quien murió, fue el antiguo yo. Todo mi pecado, todo la carne poderosa que no permite de hacer lo que quiero hacer, fue crucificado, fue matado y no tiene poder sobre nosotros ahora. Ahora tenemos libertad. Ahora podemos decir no al antiguo yo porque fue crucificado. Paso conmigo a Gálatas 2:20. Tenemos una explicación de esta misma idea. Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida ahora que vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El antiguo yo murió en la cruz con Cristo y ahora no vivimos. El antiguo yo ya fue puesto en la tumba y no escapó. La vida que tenemos ahora no es nosotros, es Cristo viviendo en nosotros. ¿Cómo está viviendo en nosotros? Él está viviendo en nosotros por medio de su Espíritu, el Espíritu Santo, quien vive en nosotros, quien está produciendo la vida de Cristo en nosotros. ¿Qué es la experiencia de eso? No es como solamente quedamos en la cama cada mañana esperando por Cristo de movernos. No, tenemos que, como estamos viendo en la ilustración, mover nuestros pies. Pero ¿cómo vivimos? Dice versículo 20. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo andamos por Cristo? ¿Cómo andamos por el Espíritu? Es andando por fe. Es diciendo, Señor, este día que tengo, rindo a tus pies. Guíame a donde quiera. Ayúdame de obedecerte en todas estas áreas. Motívame para leer tu palabra. Ayúdame de entenderlo. Antes de comenzar de orar, ayúdame, oh Señor, de comunicar verdaderamente contigo en esta oración, momento tras momento, viviendo conscientemente en la presencia de Cristo, con Él en nosotros, con su Espíritu Santo, dependiendo en Él, viviendo por fe. Y lo más que hacemos eso, lo más que Cristo será revelado por nosotros, lo más que nuestras vidas serán conforme a la vida de Jesús. Esto es lo que Pablo está diciendo cuando él dice en versículo 25, si vivimos por el Espíritu. En otras palabras, si el Espíritu nos ha dado vida en Cristo, nos ha salvado y nos ha dado una nueva vida, entonces andemos también por el Espíritu. ¿Por qué tenemos nueva vida? Por fe en Cristo, por el Espíritu en nosotros, andemos por el Espíritu. Y este es el mandamiento. En versículo 16 y aquí en versículo 25. El Espíritu es como el Padre con sus manos en las manos de nosotros como bebés.
pero tenemos que mover nuestros pies, tenemos que andar por el poder y guianza y dirección del Espíritu, motivándonos, moviéndonos, guiándonos, esforzándonos. Este es el primer parte, la batalla y la esperanza que tenemos, que a veces sentimos que hemos fallado tantas veces que la carne está ganando. Lo que tenemos que recordar es el Evangelio, que esta carne ya ha perdido. Esta carne ya fue crucificado con Cristo y no tiene poder sobre nosotros. Es como un animal que ha sido herido y va a morir, pero en sus últimos minutos que tiene vida, está tratando de atacar y destruir todo lo que puede antes de que se caiga. En la cruz, nuestro enemigo y nuestra carne fue destruido. Y tenemos la victoria en Cristo. Pero todavía la carne quiere hacer todo lo que puede para destruirnos. Y tenemos que recordar, puedo decir no a estas tentaciones, a esta carne, porque fue crucificado con Cristo. Soy una nueva criatura, tengo el Espíritu y tengo el mandato. Andamos por el Espíritu y no cumplimos los deseos de la carne. Entonces, ¿cuáles indicaciones tenemos? ¿Cuáles evidencias tenemos? ¿Estamos andando por la carne o por el Espíritu? Este es lo que tenemos en versículos 19 hasta 23. Versículos 19 al 21 tienen las obras de la carne y versículos 22, 23, el fruto del Espíritu. Leemos en versículo 19 de Gálatas 5. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Las obras de la carne son evidentes. El punto es que esta lista de 15 obras de la carne o pecados no son la totalidad de las obras de la carne. Son indicaciones, pero la lista podría ser mucho más larga. Pero el punto es que estos son señales. Es cuando estamos manejando y vemos, cheque el motor. Ok, esta es indicación. hay problemas. Necesito tomarlo al mecánico y arreglar lo que está roto dentro de mi carro. También esos 15 obras de la carne son indicaciones. Si vemos esas cosas en nuestra vida, esta es una indicación. Estoy andando en la carne y no en el Espíritu. Porque estas dos listas que vamos a ver son totalmente diferentes. Son los opuestos. Y el Espíritu no tiene nada que ver con esta lista que vamos a ver. Puramente vienen de carne antiguo que fue crucificado con Cristo. Y esas son cosas a que por la gracia del Espíritu tenemos que decir no a esas cosas. Esta lista tiene 4 categorías de pecados. El primer tipo o categoría son los pecados sexuales. Versículo 19. Las obras de la carne son evidentes, lo cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. Pablo comienza esta lista con esos pecados, en parte creo porque esta es una de las áreas, si no la área primaria, en que muchos, especialmente hombres, pero hombres y mujeres de Dios han caído grandemente. Pensamos en el rey David, en Salomón, en Sansón. El sexo es bueno, es un don de Dios en el contexto de un matrimonio, pero afuera de eso, es un poder destructivo usado del enemigo, usado de la carne para destruir almas, destruir matrimonios, destruir sociedades. Y tenemos que protegernos de estas tentaciones, de los primeros pasos que llega a la inmoralidad, la sensualidad. El segundo categoría es la adoración, dice el versículo 20, idolatría y hechicería.
el pecado fundamental del hombre es idolatría. Es rechazando Dios como Dios de nuestra vida y escogiendo mi propio camino, no dando gratitud y adoración a Dios por quien Él es y queriéndolo por mí mismo o dándolo a algo o a alguien en lugar de Dios. Y un pecado relacionado a eso, a esa idolatría, es la hechicería. Es usando otras maneras de tratar de adivinar el futuro o manipular la situación, poniéndonos al fin de cuentas en el lugar de Dios. Este podía ser los horoscopios, este podía ser las brujas o muchas maneras de poner los mitos en lugar de la verdad de Dios. Y dice que ese viene de la carne y no del Espíritu de Dios. Es su palabra y es adorando a Dios según esa palabra en espíritu y en verdad, que es el tipo de adoración que Dios demanda. El tercer área y lo más grande, lo más amplio en esta lista, son los pecados relacionales. Nota esta lista. Enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias. Una lista de 15 pecados, Pablo incluye 8 que pertenecen a nuestras relaciones con otros. Creo que la razón por eso es porque nuestro pecado es lo más evidente en comunidad. Si estoy jugando individualmente con uno de mis hijos, son ángeles. No, nunca hay problemas porque estamos haciendo lo que quieren hacer y están divirtiéndose y todo está bueno. Pero cuando podemos dos niños juntos, ¿qué ocurre? Siempre hay algún tipo de conflicto, algún tipo de lucha. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus deseos y no quiere compartir o no quiere hacer lo que el otro está haciendo o está ofendido o sea lo que sea. No somos diferentes, aunque somos adultos, somos niños grandes. Somos por naturaleza, por la carne, envidiosos, celosos. Queremos nuestra propia gloria en vez de amando y sirviendo a otras personas. Y el resultado es conflicto. La razón por qué hay conflicto en los matrimonios es porque hay dos pecadores que se juntan, se casan, viven bajo un solo techo. Siempre habrá conflicto. La razón por qué hay conflicto en el trabajo es porque es un grupo de pecadores. La razón por qué hay conflicto en la iglesia es porque somos un grupo de pecadores. Hay esperanza por nosotros. Hay el Evangelio de Cristo, quien murió para redimir no solamente nosotros como individuales, pero redimirnos como una comunidad de creyentes, para restaurar nuestras relaciones, para darnos la base, la fundación de perdón de Dios por nuestros pecados y la habilidad, el mandamiento de perdonar los unos a los otros. Quien nos ha abierto nuestros ojos de ver que no vivimos por nuestra gloria, pero por la gloria de Dios y por el bienestar de los demás. Y es, como vamos a ver, el Espíritu quien nos unifica, quien nos da paz y la habilidad de tener comunión a donde antes había solamente conflicto. Si estamos en un tiempo de conflicto, esta lista es especialmente ayudable de chequear nuestras motivaciones y nuestras reacciones. Estamos reaccionando con enojo. Probablemente este es una obra de la carne y no viene del Espíritu. Tenemos envidia, tenemos celo. Probablemente este está viniendo, pues si es envidia, claramente es de la carne. Si
si hay disensiones, sectarismos, rivalidades, toda esta separación que encontramos y si estamos mirando las noticias esta semana, tan triste es lo que está ocurriendo en este país. Y por los dos lados, ¿cómo puede ser paz en este país, en este mundo? Es solamente cuando hay humildad, cuando hay arrepentimiento, cuando hay pidiendo por perdón de los dos lados, tomando responsabilidad y unificando por un propósito más grande que es servir a Dios. Aparte de eso, no habrá paz. Pero Dios nos ha salvado para ser un ejemplo al mundo del amor, de unidad, de paz, como vamos a ver en los frutos, el fruto del Espíritu. El grupo final, la categoría final que encontramos en el versículo 21 es la pareja de borracheras y orgías. Y he llamado a este grupo pecados de los pródigos. Si pensamos en Lucas 15, el hijo pródigo, quien quería la herencia de su padre, malgastó en mucha bebida, mucha comida, en orgias, en muchas fiestas pecaminosas. Es este tipo de pecado de diciendo, vivo por hoy, no vivo por esperanza por el futuro, no vivo por el placer de Dios, vivo para disfrutar con mis 5 sentidos lo que puedo tener ahora. Es ese tipo de pecado que viene de la carne y no viene del Espíritu. El Espíritu nos da paciencia de disfrutar de las bendiciones de Dios en la manera que Él determina en el tiempo que Dios determina. Hay una advertencia aquí. Versículo 21, la cosa semejantes contra las cuales os advierto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Permita que esta palabra de Dios penetre en nuestros corazones. Los que son enojados, los que tienen envidia, los que son borrachos, los que han cometido los pecados sexuales, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Si estamos pecando abiertamente, pensando que no hay consecuencia, Dios me va a perdonar, tomamos ese verso en cuenta. Los que practican esas obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Quiero ser claro en eso. Que Pablo no está enseñándonos que es por obediencia perfecta que seremos salvos. Regresamos a Gálatas 2:16 otra vez que hemos leído. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado, no es declarado justo, declarado parte del reino de Dios por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo somos justos en los ojos de Dios? Es por fe en Jesús. Es solamente por fe que somos salvos. Y esta fe que nos salva nunca viene solo. Esta fe no solamente nos justifica, pero también nos da el Espíritu Santo, quien obra en nosotros, quien lucha en contra de esos pecados, quien nos produce el fruto del Espíritu. Y si no vemos el fruto del Espíritu y vemos solamente las obras de la carne en nuestra vida, no hay evidencia que somos regenerados, que somos nacidos de nuevo, que hemos sido justificados por Cristo. Debemos preguntar, ¿verdaderamente soy un creyente en Cristo?
o todo fue una máscara, pero no había un cambio real interno en mí. No veo una cambio de dirección de mi vida. Todavía estoy viviendo en la carne. Si estamos viviendo aquí, hay esperanza. Arrepentimos de esto. Pedimos que Dios nos perdona y que su espíritu nos llena y cambia la dirección de nuestra vida. Los que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. Debemos considerar ese fuertemente. Y también debemos considerar, si somos cristianos en Cristo, pero por seguro, por cada uno de nosotros, hay uno o más de esta lista con que estamos batallando más que otros. Debemos nombrarlo, identificarlo y tener un plan por cómo vamos a luchar en contra de este pecado, porque es peligroso. El camino de este pecado es la muerte y queremos batallar y matar esa tentación, este pecado y andar por los frutos, el fruto del Espíritu. Es lo que vamos a ver aquí en versículos 22 y 23. El otro lado, la evidencia que en la batalla estamos andando por el Espíritu, guiado por el Espíritu. Versículo 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Unas observaciones sobre este pasaje, espero bien conocido por nosotros. Primero, este es el fruto del Espíritu. Jesús ha dicho que conoceremos de cuál tipo de árbol es por su fruto. Si produce manzana, sabe cuál tipo de árbol es. Si produce los plátanos, saben cuál tipo de árbol es. Si produce ese fruto, el amor, gozo, paz, paciencia, etc. Sabemos, este es un cristiano. Porque esta obra, al fin de cuentas, este fruto es el fruto del Espíritu. No es lo que podemos hacer en nuestro propio poder. Decidir, hoy voy a amar más, voy a tener más gozo. Podemos tratar, podemos tomar las pastillas para ayudarnos con la depresión y va a darme el gozo, pero el verdadero gozo, al fin de cuentas, solamente viene del Espíritu de Dios. El verdadero amor solamente viene del Dios de amor produciendo ese fruto en nosotros. Y ese fruto del Espíritu es nada más y nada menos que la vida de Jesús. Recuerda lo que hemos leído en Gálatas 2:20, que con Cristo he sido crucificado y ahora no es el yo quien vive, más Cristo vive en mí. ¿Qué significa que Cristo vive en mí? Significa que la vida de Cristo, los atributos de Cristo están siendo producidos en nosotros como creyentes en Cristo. Podemos decir de esta lista, que es una lista de los atributos, las características de Cristo. Cristo es lleno de amor. Cristo es amor. Es lleno de gozo y paz y paciencia. Toda esta lista son los atributos, uno de los atributos de Jesús mismo. Y nuestro deseo, al fin de cuentas, es ser como Cristo. Nuestro deseo es ser renovado, restaurado a la Dios. ¿Quién es Cristo? Esta es nuestra meta, nuestro deseo. Y esta es la meta del Espíritu en nosotros, de conformarnos a la vida de Cristo. Entonces, desempacando eso un poco, el primero en la lista de estos 9, el fruto del Espíritu es amor. Creo que es importante que el amor es el primer lista. Primero, ¿qué es amor? Amor es sacrificando nosotros mismos por el bienestar de los demás. El amor, la definición de amor, el ejemplo perfecto de amor es la cruz de Cristo. Cuando Él murió por sus enemigos.
sacrificando su vida para salvarnos de nuestros pecados. Esa es la definición de amor. Y Él nos llama como sus discípulos de seguir en sus pasos. Creo que la razón, porque Pablo dice el fruto del Espíritu, no dice los frutos del Espíritu, dice el fruto, es porque el fruto primario, el raíz de todos los otros frutos es amor. Si amamos, el resto de esta lista vamos a cumplir. El amor es primario. Nota en Gálatas 5:14, él dice en el mismo contexto, toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amamos a otros, si ponemos los deseos y necesidades de otros encima de nosotros, como el cumplimiento de la ley, tendremos gozo, tendremos paz, practicaremos paciencia, mansedumbre. Si tenemos amor por los demás, no vamos a robar o cometer adulterio o tener envidia, no vamos a mentir, porque amamos y ponemos sus necesidades encima de nosotros. Creo que es por esa razón que al fin, en versículo 23 dice, contra tales cosas no hay ley. No, en un sentido no necesitamos la ley. Si cumplimos un mandamiento, dos mandamientos. Si amamos a Dios, todo nuestro ser, si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, hemos cumplido toda la ley. Necesitamos el amor. Ese amor solamente podemos tener por el Espíritu de Dios. Al mismo tiempo, debe darnos ánimo. El Espíritu produce ese amor. Tal vez consideramos la cruz y pensamos, nunca pude amar a una persona así. Esto es falso. Podemos crecer en amando personas especialmente como Cristo, porque el mismo Espíritu de Cristo vive en nosotros. Él nos ayuda de considerarnos los últimos y considerar a Cristo primero y su pueblo encima de nosotros. Primer fruto es amor. Y de este amor sale gozo. Es importantísimo recordar, hermano, que Cristo desea nuestro amor. Juan 15 dice que Él desea que su gozo, su sonrisa sea en nosotros. Y que este gozo sea completo, sea lleno. No hay un gozo más profundo que el gozo entre el Padre, el Hijo, el Espíritu. Son gozosos, son bendecidos. Y Dios quiere ese gozo en nuestra vida. Y es un gozo en medio del sufrimiento. Segundo Corintios 6:10, Pablo dice que él está entristecido, pero siempre gozoso. En medio de su situación, tenemos un gozo profundo porque sabemos que Dios nos ama. Y cualquier cosa que ocurre, tenemos el Espíritu en nosotros, el motor produciendo un gozo profundo. Como Pablo dice en Filipenses 4:4, regocíjate en Dios. Tenemos una motivación por gozo en medio de la oscuridad. Y este gozo, esta luz, es el Espíritu produciendo el gozo de Dios en nosotros. 3, amor que lleva al gozo. Que nos Primeramente, paz no está refiriéndose a la tranquilidad interna y personal, aunque sabemos que el Espíritu produce paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Pero en el contexto aquí, creo que está hablando del paz en las relaciones. Primeramente, el paz entre nosotros y Dios,
Hemos sido justificados por medio de la fe y tenemos paz con Dios, dice Romanos 5:1. No hay conflicto entre nosotros y Dios. El Espíritu está siempre recordándonos, tiene paz con Dios. Eres perdonado. No está en guerra en contra de Dios. Hay paz. El conflicto ha terminado. Mira la cruz. Cristo murió por ti. Tiene paz. Y también produce paz en nuestras relaciones. En los tiempos de conflicto, como dice Gálatas 5:15, pero si os mordéis y os devoréis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Las obras del Espíritu producen conflicto, divisiones, pero el Espíritu, cuando andamos por el amor del Espíritu, el gozo del Espíritu, la humildad del Espíritu, hay paz en nuestras relaciones. Y como estaba diciendo sobre nuestro país, el conflicto y las demostraciones y las guerras civiles que están ocurriendo. La única posibilidad por paz es arrepentimiento, mirando a Cristo, teniendo reconciliación y paz. Y este debe ser nuestra oración y nuestra esperanza. Por nosotros estamos, si el Espíritu nos guía, tendremos paz. Versículo 23. Amor, gozo, paz, paciencia. La idea de paciencia es literalmente sufrir largo. es sufrir bien. En ese mundo vamos a tener muchas dificultades y tenemos que aprender de esperar en Dios, esperar en su tiempo perfecto y tener paciencia por Él a cumplir sus promesas. Y también, como Efesios 4:2 dice, tenemos que soportar unos a otros. Porque todos nosotros somos proyectos todavía en construcción. Dios está remodelando nuestras vidas, todos nosotros en ese proceso de santificación y tenemos paciencia. El Espíritu nos da esta paciencia. Benignidad. La benignidad es la idea de haciendo bien por otros y especialmente haciéndolo por gracia, no por dándole lo que merecen, pero como Dios nos ha bendecido más que merecemos, mucho más, también queremos dar generosamente para ayudar a otros. Ese viene del Espíritu. La bondad. Bondad es muy similar a la benignidad, es difícil de distinguir exactamente, pero especialmente tiene la idea de una moralidad hermosa en los ojos de Dios, diciendo personas de integridad, no legalistas, pero personas que por su carácter son demuestran dándoles en caminos derechos. La fidelidad viene de la palabra por fe. Son que creen en Dios y en que Dios es confiable y por eso son confiables. Su palabra, su sí es sí, su no es no. Pueden creer lo que dicen porque van a hablar la verdad y cumplir lo que dicen. Esta fidelidad viene del Espíritu. La mansedumbre. La definición de la mansedumbre, como todos esos atributos, es Cristo. Él es humilde, Él es manso, Él no es duro, Él es directo, Él habla la verdad, pero lo habla en amor. Y queremos ser ese tipo de persona, que no somos suaves, pero también no somos duros, pero que en amor, con humildad, corregimos los que necesitan ser corregidos, pero mansos como Cristo. Y finalmente dice dominio propio.
si pensamos especialmente en las disciplinas espirituales, pues no tengo la disciplina personal para leer la Biblia cada día, de orar durante el día, de disciplinar mi horario. Este es falso. Sí, en la carne no podemos hacerlo, pero el Espíritu nos da dominio propio, nos da disciplina personal. Esta palabra es usada en el versículo antes, en Mateo 9:25, que un atlético disciplina a sí mismo para ganar el premio. El Espíritu nos da la motivación para disciplinar nuestra dieta espiritual, de no mirar un programa que sabemos que va a tentarnos, de dedicar 10 minutos que tengo para leer la Biblia, de controlar mi boca cuando quiero responder en enojo. Es el Espíritu quien toma control, quien nos da dominio propio. Este es su fruto. Él termina aquí: contra tales cosas no hay ley. Si queremos cumplir la ley de Dios, si queremos cumplir los mandamientos, el plan de Dios por nuestra vida, son esos 9 frutos del Espíritu. Y es el Espíritu quien nos da el poder para hacerlo. Entonces, para terminar, 5 aplicaciones rápidamente. El primero, si estás aquí y no estás seguro en cuál lado eres, en el lado de la carne o en el lado del Espíritu, puedes estar seguro. Arrepiéntate de tu pecado y confía en Cristo. Si estás tratando de luchar contra la carne, pero en tu propio poder siempre vas a perder. Y la advertencia que hemos visto en versículo 21 es que los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Arrepiéntate y cree en Cristo. Y la promesa es que los que creen en Cristo, primeramente, capítulo 2, versículo 16, somos justificados por la fe. Dios nos declara: eres perdonado. Y segundo, Él promete darnos el Espíritu Santo para crucificar el antiguo carne y darnos nuevo poder para vivir una nueva vida. Si hemos tratado vez tras vez en contra de un pecado y no tenemos victoria, tal vez es porque no hemos rendido nuestras vidas a Cristo en fe. Comienza allí y Él nos perdonará y nos dará el poder para seguir andando por el Espíritu. El resto de la lista, número 2 a 5, son por creyentes en Cristo. ¿Cómo andamos por el Espíritu? Primeramente, queremos leer esta lista, estas 2 listas. La lista de las obras de la carne, en versículos 19 a 21, y leer los frutos del Espíritu en 22, 23, y considerar con oración, con meditación en cada uno: oh Señor, ayúdame. Pongo el dedo de tu Espíritu sobre cuáles de esos en que especialmente necesito crecer, en cuáles áreas estoy fallando, de que necesito arrepentirme y necesito hacer una lucha, o áreas, atributos, fruto del Espíritu en que necesito crecer. Ayúdame, Señor, de verlo y enfocar disciplinarme en este área. Tenemos esta lista para que podamos específico en nuestras necesidades, no solamente diciendo: ayúdame de andar en sus frutos, específicamente en cuáles. 3, arrepentimos de nuestras faltas. De decir: Señor, tengo la culpa de no seguir tu palabra. Tu Espíritu me ha traído convicción en esa área, pero he escogido el pecado en vez de ti. Perdóname y ayúdame en esta área de andar contigo. Una gran porción de andando en el Espíritu es la oración.
es comunicando frecuentemente nuestra dependencia del Espíritu, pidiendo por su ayuda. 4, debemos estudiar la palabra. La palabra de Dios es el Espíritu de Dios hablando directamente a nosotros. Debemos leer la palabra diariamente y especialmente ayuda de hacer estudios sobre los atributos o pecados en que estamos luchando. Usar una concordancia y buscar por palabras como amor. Buscar por palabras como gozo o paz o la envidia o el enojo y ver los malos ejemplos de personas que han andado en los pecados y cómo han caído y leer las advertencias, o por el opuesto, ver los buenos ejemplos de personas de fe y más que todo la vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo y ver cómo Él cumple eso. Y lo más que reflejamos en eso, lo más que meditamos en eso, Dios nos conformará por su palabra para renovar nuestra mente y nuestros corazones de reflejar estos atributos en nuestras vidas y matar a estos pecados. Y finalmente, queremos ser hacedores y no solamente oidores de esta palabra. El Espíritu está guiándonos, tiene nuestras manos, está guiándonos por el camino, pero tenemos que mover nuestros pies. Y tenemos que hacer lo necesario para evitar la tentación y por el poder que el Espíritu da de obedecer a Dios en esas áreas. Y la consecuencia será gozo y será gloria a Cristo. Oramos, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por lo que has hecho en la cruz. Gracias que en tu muerte, nuestro antiguo yo, nuestro carne fue crucificado. Gracias, oh Señor, que no tenemos que obedecer estas tentaciones y esta carne, nada más. Gracias que somos libertados para seguirte. Gracias también, oh Señor, por tu Espíritu Santo, quien nos impulsa, quien nos motiva, quien nos da el poder para vivir diferentemente. Y, oh Señor, queremos ver esos frutos en nuestras vidas. Queremos, oh Señor, vivir una vida que refleja tu vida. Queremos, oh Señor, glorificarte. Entonces, oh Señor, primeramente pedimos por convicción, por medio de tu Espíritu, por cada uno de nosotros, áreas en que estamos fallando. Ayúdanos, oh Señor, de verlo con claridad y arrepentir de esos de verdad. Y también, oh Señor, producir el fruto de arrepentimiento, que es una vida cambiada. Ayúdanos, oh Señor, de luchar en contra de este pecado por tu palabra y andar por el Espíritu, con Él guiando cada pensamiento, cada deseo, cada palabra, cada hecho, oh Señor. Queremos que no nosotros quien vivimos, más que tú vives en nosotros y que andamos por tu Espíritu. Y te pido, Señor, si hay alguien escuchando tu palabra esta mañana, que no sabe por seguro que heredarán el reino de Dios, pido, Señor, que creen en ti, en tu muerte por ellos, en tu resurrección, que creen que son pecadores y que necesitan a ti, oh Señor, para salvarles y perdonarles y darles poder por una vida nueva. Sálvales, oh Señor, pedimos. En el nombre tuyo, Cristo Jesús. Amén.